Hoy es el primer día de una nueva era en Andalucía. Por primera vez en 40 años, hoy mismo se han iniciado las conversaciones para la formación de un gobierno que no esté controlado por el Partido Socialista. Ello ha sido posible gracias al acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox, con lo cual se abre una nueva etapa política en la que por primera vez Ciudadanos va a formar parte de un gobierno, una institución, o también por primera vez Vox entra dentro de lo que es el panorama político. Ya todo el mundo está pensando en cómo van a cambiar las cosas de cara a las municipales, autonómicas y europeas del próximo mes de mayo. Al igual que todo el mundo piensa ya en si tendrá o no continuidad el gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que mañana mismo aprobará su proyecto de presupuestos en el Consejo de Ministros y la gran pregunta es si podrá sacarlos adelante en su trámite parlamentario o no. Toda la impresión es que está habiendo ya manejos en la oscuridad con los nacionalistas para tratar de obtener ese apoyo. Son asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en los canales 45 y 57 de la TDT de Madrid, o si lo prefieren pueden seguirnos a través de internet, pueden hacerlo a través de dos diferentes direcciones, una de ellas tv.eldistrito.es y la otra distritotv.es. Como saben, nos encuentran en YouTube, en el Distrito TV, también en Twitter, en @losintocablestv, en Facebook, Distrito TV, y pueden mandarnos sus mensajes y sus comentarios a través del WhatsApp en el número que ahí tienen, el 669 72 86 73, 669 72 86 73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes permítanme que les haga una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes o sufren por cuestiones económicas algún tipo de dificultad? Lo decimos porque a todo se puede encontrar una solución. En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora mismo al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Pues para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de los intocables, nos acompaña Rafael López Dieguez. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Muy buenas noches y feliz año a todos. Feliz año nuevo, sí señor. Primer día que viene usted en este nuevo año. Sí, como Miguel Ángel Recuenco. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gracias. Aquí estamos. Feliz año también. Bueno, a ver qué nos depara este año tan interesante políticamente. Empieza bien, empieza bien. ¿Qué tal, Marta Pastor? Buenas noches. Muy bien, estupendamente. Feliz año. También lo mismo, feliz año. Y lo mismo Silvia Saavedra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Feliz año a todos. Y feliz año también. La verdad es que, bueno, tenemos por delante un año muy interesante. Por cierto, tenemos que darle las gracias a todos ustedes por la gran cantidad de mensajes que hemos recibido después del programa que tuvimos ayer. Como saben, se produjo un enfrentamiento, bueno, un tanto acalorado. Hubo un enfrentamiento entre el economista Roberto Centeno y el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez. La verdad es que, bueno, ya saben ustedes que aquí en Los Intocables pretendemos ser un espacio de diálogo donde podamos escuchar las expresiones libremente desde cualquier punto de vista. Y nos gusta que el diálogo sea el modo de conducir cualquier tipo de discusión. Lamentablemente no siempre se llega a un acuerdo. La verdad es que nos ha sorprendido hoy cuando algunos medios de comunicación publicaban la gran bronca monumental que se había producido en nuestro plató, que decía que casi habían llegado a las manos. Bueno, los que nos vieron anoche en directo vieron que de eso nada, aquí ni se llegó a las manos, ni hubo el más mínimo atisbo de que así pudiera ser. Simplemente si pedimos eso, que no hubiese una serie de apelaciones directas o de insultos a personas, en fin, por recordar un poco cómo fue lo de ayer, vamos a hacer este pequeño fragmento para que ustedes lo recuerden. Como otro de los 19 puntos, forma parte de la bisoñez que ahí ha mostrado Vox, con todo el respeto y el cariño que tengo a Vox, insisto, exigiendo que la mitad prácticamente de los funcionarios de Canal Sur... Pero ¿cómo te atreves, un cargo importante del PP, a hablar de bisoñez?
a los señores de Yo me Vox. atrevo con muchas cosas, Roberto. Perdona, Entre otras cosas, déjame decir hablar, eso, que ya has hablado tú, déjame y hablar. eso y muchas Déjame, más. perdona, Me déjame atrevo, hablar, porque déjame soy hablar, valiente por porque hay que naturaleza. decir, Soy Señores. valiente por naturaleza y me atrevo, a pesar de que lo digas tú o no, y podré decir más cosas. Ahora, según lo que digas, Bueno, diré. mira, pues ahora vamos a escucharle. A ver. Pues mira, pues tienes aquí a otro valiente. Pues Vamos a ver. perfecto. ¿Cómo Mientras tienes- tengas educación. ¿Cómo tienes la cara dura de Ya hablar de estamos Bisognet fallando, ya cuando estamos. habéis tenido, perdona, cuando tu partido, el miserable de Rajoy, ha tenido todo el poder del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos en su mano, y lo ha tirado por la borda? Pero ¿cómo podéis hablar de Bisognet? Es que no tenéis vergüenza. Eso para Bueno, empezar yo a creo hablar. que estás faltando el respeto y no te lo voy a consentir. No, bueno, pues mira, pues si no me lo vas a repetir, me lo tendrás que repetir. Rajoy es un miserable. Señores, y un traidor, señores, porque puedo- ha traicionado a sus votantes y ha traicionado a España. Señores, tú ¿puedo, lo entiendes? puedo, ¿Lo puedo, entiendes? puedo reclamar que hablemos del acuerdo de Vox con la Junta de Andalucía? ¿Puedo reclamar tal asunto? Y por lo tanto, a nosotros como partido nos puede convenir más esta situación. ¿A usted le parece que es de charleta de café? Y por lo tanto es una cosa que no tiene mayor importancia el que la sanidad permanezca segregada como está en este momento, o que se recentralice. Primera pregunta concreta, y espero de usted una respuesta concreta. Bien, pues yo le voy a dar una respuesta y se lo voy a decir al moderador de este programa. Como yo veo que usted no está en las circunstancias oportunas, ni voy a consentir que usted me llame cara dura, y que por culpa de gente como usted, la derecha va a consentir que mucha izquierda permanezca, yo no voy a consentir, y el moderador me va a permitir, insultos de este señor que llame cara dura, no voy a consentir que sea miserable y me voy a ausentar de este programa. No lo voy a consentir, este señor no está Don ni Borja, preparado. yo ni preparado. apelaría al buen gobierno Ni preparado. de esta tertulia. ¿Puedo terminar? No estoy preparado. ¿Puedo terminar de hablar? ¿Puedo terminar de estoy hablar? preparado, pero No si está le doy hasta preparado 50, hombre. ni Le pongo a mi capacitado currículum, para mire, estar le pongo mi currículum en una tertulia. y le aplasta. No sé. No está preparado para Señores, estar en una tertulia. me permiten hacer una pequeña apelación, y si llegamos a un acuerdo... No vamos a llegar. Yo no voy a estar en no esta vamos a mesa llegar. con este señor. Bueno, Vamos a ver. Contésteme usted lo de la sanidad. Contésteme usted la Vamos a sanidad, ver. y luego se va usted si quiere. Don Contésteme lo de la sanidad. Roberto, yo solamente le puedo pedir que no hagamos apelaciones personales llamando miserable a nadie ni cosas por el estilo. Si es No, así... y cara dura. No, que no, que no lo cara voy a- dura. no lo voy a Cuando No. se está llamando prácticamente niñatos a los señores de no, Vox. Usted no tiene ni idea Bisognet, de la relación que pueda tener yo con la gente Ni de Vox. usted tampoco. Y estoy Ni diciendo, usted- Bisognet, ni lo que usted es ni es un usted maleducado tampoco. Ni usted tampoco. y enfermo Ni usted contra el tampoco. PP. No, perdón, no soy un maleducado. Estoy harto de que ustedes estén destruyendo España. Váyase usted. Don Borja, No le da usted en fin, vergüenza. yo les voy a pedir, Usted es del PP. vamos a ver, señores y señores, vamos a ir a una pausa publicitaria. Voy a pedir a nuestros compañeros de realización que vayamos a publicidad, y ignoro cómo volveremos en los próximos minutos. Como saben ustedes, en Los Intocables nos gusta ser un espacio de libertad, y por eso le otorgamos libertad absoluta a nuestros contertulios para que se expresen como consideren oportuno. No nos parecen adecuados los epítetos pues como miserable, cara dura y cosas por el estilo, pero lógicamente respetamos la manera de expresarse de cada uno de nuestros invitados, y lógicamente siguen estando invitados tanto Borja Gutiérrez como Roberto Centeno a esta mesa a expresar libremente sus opiniones. Y eso sí, nos volvemos a sorprender ante lo que han publicado algunos compañeros de algunos medios diciendo la bronca monumental y que casi se había llegado a las manos. Insisto en que no en ningún momento parecía que se iba a llegar a las manos ni nada por el estilo, aunque lamentamos que no pudiera continuarse con un debate sosegado y sereno, cosa que sí pretendemos hacer hoy. Y lo hacemos, como les decimos, en un día que algunos consideran histórico. Todas las portadas de los periódicos así lo reflejan, después de este gobierno que se va a organizar en la Junta de Andalucía, por primera vez no controlado por el Partido Socialista. Echemos un vistazo a los periódicos nacionales. ABC lleva a su portada de una manera muy gráfica el fin de esta era. Sobre el titular "Se acabó", muestra una galería de retratos con Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chávez, José Antonio Griñán y Susana Díaz, los presidentes socialistas que han gobernado la Junta durante 40 años. El Mundo señala que el PP gobernará Andalucía al pactar por separado con Ciudadanos y Vox, sin especificar cuál de los dos negociadores ha resultado vencedor. El País, sin embargo, sí apunta al partido de Santiago Abascal como vencedor, al señalar que el PP
PP asume parte del discurso de Vox para gobernar Andalucía y califica de extrema derecha a esta formación. Sin embargo, La Razón hace una interpretación diferente al asegurar que el PP conquista Andalucía sin ceder al órdago de Vox. La verdad es que respecto a las valoraciones de este triple acuerdo para formar gobierno, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, ha dicho que lo que pacten entre el Partido Popular y Vox, pues que para él es papel mojado, que no le vincula en absoluto a tener que respetar ninguno de los acuerdos que hayan adoptado. Ciudadanos prometió que habría un cambio, iba a haber cambio. Y Ciudadanos prometió que habría un gobierno moderado, liberal, sensato, constitucionalista, y lo hay. Si mañana el Partido Popular y Vox traen una ley, o sus grupos parlamentarios, si no nos gusta, votaremos que no con las dos manos. Menos vinculante no puede ser. Por lo tanto, a mí no me vincula ese acuerdo porque ni lo he firmado y ni siquiera lo he analizado porque no me compromete. La Junta de Andalucía es Ciudadanos, Partido Popular a partir de ahora. Esos líderes socialistas van a tener el coraje de decirle a Sánchez ya basta y puedo llegar a acuerdos con Ciudadanos, ¿sí o no? Ojalá lo digan, porque creo que es mucho mejor acuerdos moderados que meter a Podemos o a Vox en los gobiernos. En el Partido Socialista se están rasgando las vestiduras ante esta pérdida de poder que han sufrido en Andalucía y han sacado a pasear a los Doberman para hablar de la extrema derecha. Y tal como decía Mario Jiménez, el portavoz socialista en Andalucía, este acuerdo demuestra claramente en manos de quién se están echando. Quedó en evidencia y se quitaron todas las máscaras de aquellos que decían que jamás pactarían con la ultraderecha, que vimos que ayer se formalizó ese pacto. Por cierto, llama especialmente la atención que todavía ayer el candidato que lo fue de Ciudadanos pretendía mentir a los ciudadanos andaluces diciendo que Vox no condicionaría su pacto con el Partido Popular, ni determinaría ni alteraría sus medidas políticas, ni la estructura del gobierno que eventualmente pactaran esas dos fuerzas políticas, Partido Popular y Ciudadanos, y ayer vimos cómo el señor Moreno Bonilla claramente desautorizó al señor Marín, planteando ya el primer elemento de la estructura del gobierno cerrado en un acuerdo firmado, que es la creación de la Consejería de Familia. Y desde Vox, Javier Ortega Smith discute las palabras de Albert Rivera, diciendo que ¿cómo que papel mojado? Que aquí los acuerdos que se firman están justamente para que sean cumplidos. El señor Rivera está acostumbrado a recibir instrucciones desde el Elíseo francés a través de su embajador Manuel Valls, pero a Vox no le va a decir lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Los acuerdos no son papel mojado, a lo mejor él está acostumbrado a que lo que firma luego no se lleve a la práctica. Para Vox lo que se firma es un acuerdo que se va a llevar a la práctica y además se va a llevar a la práctica porque creo que la lealtad del Partido Popular y su seriedad en cuanto a que aquello que se ha acordado se va a cumplir. Y lo digo porque me acaba de llegar una noticia en la que Ciudadanos ya está maniobrando para que uno de los puntos de ese acuerdo se convierta en papel mojado, precisamente. Y es el punto que decía que se va a crear una consejería de familia, precisamente para apoyar todo tipo de necesidades de las familias, y ya lo están queriendo integrar dentro de una consejería que es la consejería que iba a llevar Ciudadanos, la consejería de Igualdad. Y esto nos parece que es no haber entendido las cosas. Por tanto, al señor Rivera lo que le decimos es que los acuerdos se van a llevar adelante. El caso es que, como les decimos, se producen varias circunstancias históricas. Por primera vez en 40 años, el Partido Socialista no gobierna en Andalucía, por primera vez entra en el panorama político Vox y por primera vez Ciudadanos entra a formar parte de un gobierno, de una institución. O sea que, Silvia, hay que daros la enhorabuena por eso. Hombre, desde luego es un día histórico y es un gran día. Yo creo que para los andaluces, una comunidad que está siendo devastada por el paro, tiene un paro de un 22%, entonces tiene muchísimas personas desempleadas y desde luego lo que hay que hacer desde el gobierno es incentivar el empleo, y eso es una de las puntos sobre los que ha incidido Ciudadanos en el pacto con el Partido Popular a la hora de establecer el futuro gobierno de la Junta de Andalucía. Lo que queremos es reducir impuestos, establecer tarifas y ayudas a los autónomos, queremos también establecer medidas anticorrupción, que no se vaya el dinero público al bolsillo de causas indebidas o causas absolutamente inapropiadas, sino que el dinero público se dedique a satisfacer necesidades de interés público y también a generar empleo, porque el dinero público muchas veces genera empleo, los contratos administrativos generan empleo, generan dinero. Entonces lo que queremos es que el dinero de los andaluces vaya a los andaluces y que se note en la generación de empleo, en una mejor sanidad, en una mejor educación. Es un pacto de 92 medidas, o 94 medidas, perdón, y es un pacto muy bueno y muy positivo para los andaluces. A saber lo que nos encontramos
Además es muy difícil analizar 36 años de gobierno del Partido Socialista, pero lo único, pues habrá que mirar las partes que veamos más sospechosas. Para saber lo que nos encontramos, lo único que sabemos es que vamos a hacer todo lo posible porque la Junta de Andalucía y el Parlamento y todos los órganos de gobierno de Andalucía funcionen correctamente y funcionen por el interés de los andaluces. Vamos a ver, yo la sensación que tenía en el pálpito de la calle, ¿no?, cuando se han alargado tanto estas negociaciones, o sea, lo que te transmitía a los vecinos al final era decir, oye, a ver si vais a hacer el tonto. O sea, esa era la expresión, es decir, existe la posibilidad de hacer un cambio en Andalucía y os vemos que estáis mariposeando mucho tanto al Partido Popular como a vos como a Ciudadanos. Y evidentemente, como obliguéis a ir otra vez a las urnas por no llegar a un acuerdo o a un consenso, vais a ser castigados. Esa era la reacción del ciudadano de a pie, que al final es el que vota. Y el ciudadano de a pie, en un Leganés, que es lo que mejor conozco de primera mano, pues tiene muchos familiares en Andalucía, porque tenemos muchos andaluces allí, emigrantes andaluces en la ciudad, ¿no? Y decir, oye, allí en Andalucía se ha votado un cambio. Yo creo que nos iban a responsabilizar mucho a las tres formaciones políticas si no se llega a conseguir ese cambio, ¿no?, que era el primer paso que había que hacer y tener las ideas claras de conseguir ese cambio. La mayor responsabilidad de conseguir ese cambio la tenía el Partido Popular, lógicamente, que ha sido quien ha estado pilotando, por un lado, las negociaciones con Ciudadanos y, por otro lado, las negociaciones con Vox. Por eso, pues, Bonilla, al final, pues, era el presidente de la Junta. Y, bueno, yo siempre digo que en los acuerdos, cuando son buenos acuerdos, nadie gana. Es decir, estoy convencido de que Ciudadanos tenía unas pretensiones, el Partido Popular tenía otras pretensiones y Vox tenía otras pretensiones, y al final ha habido que hacer cesiones por todas las partes para llegar a un consenso, llegar a un acuerdo, y al final un mal acuerdo para cada una de las partes visto desde su punto de vista individual, pero yo creo que en conjunto es un buen acuerdo. Tenía un profesor en Derecho, cuando me daba el Derecho Civil, que establecía siempre que un buen contrato es aquel en el que las dos partes terminan contentas o las dos partes terminan descontentas. Si uno termina contento y el otro descontento, eso no es un acuerdo. Entonces, en este caso yo creo que se ha logrado, por un lado, terminar contentos porque quitamos del gobierno de Andalucía al Partido Socialista después de un régimen de 36 años allí, y por otro lado, pues evidentemente ha llegado el cambio, que es lo que votaron los andaluces, y ahora a día de hoy pues a poner las medidas y a mejorar pues las diferentes, a través de esos puntos que se han firmado, que fundamentalmente el ayer de Vox también se centralizaba mucho en la bajada de impuestos y en la creación de empleo. Lo que pasa es que la izquierda se ha encargado, quiere encargarse de focalizar mucho hacia un sitio, haciendo además demagogia. Yo no sé si luego vamos a profundizar en los puntos del acuerdo de Vox, pero estamos hablando de que se ha hecho una demagogia muy barata con el tema de la ley de violencia de género. Lo que ayer, por ejemplo, se recogió fue verdaderamente mirar los diferentes chiringuitos que había. Si son chiringuitos, hay que acabar con ellos, pero yo decía, de violencia de género, de televisión o empresas públicas de vivienda o lo que sea, hay que acabar con cualquier tipo de chiringuito, y si resulta que no hay que calificarlos de chiringuito porque son entidades que están funcionando, pues lógicamente hay que tener la responsabilidad de mantenerlas. Esa es la realidad. Hombre, mantenerlas, solo quiero hacer una puntualización. Andalucía tiene 200 empresas públicas y fundaciones, y mantenerlas a lo mejor no es tan necesario. Hay que destinar los recursos públicos de una forma eficaz. Habrá que ver lo que es. Somos muy liberales, claro, sí, pero que me refiero que no puedes tomar ni una decisión drástica, porque cuando yo escuchaba a Borja hablar de la bisoñez, yo creo que hablaban un poco también de esa utopía. Lo que pasa es que el otro tertuliano se ofendió, ¿no? O sea, es decir, parece que entras como un elefante en cacharrería, y como un elefante en una cacharrería nunca se puede entrar. Yo creo que hay que entrar, analizar, ser riguroso, hacer las auditorías oportunas, auditorías externas, y evidentemente lo que no valga, que habrá mucho que no valga, porque lógicamente se ha demostrado a lo largo de los años que Andalucía no ha triunfado como el resto de las comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, pues evidentemente cerrar lo que haya que cerrar. Habrá que verlo, sí, Rafael. Bueno, yo no sé si vamos a tener oportunidad, como bien decía Miguel Ángel, a poder entrar más en concreto en el debate de los puntos suscritos, pero yo, como no soy ni Ciudadanos, que se ha pronunciado, ni Partido Popular, no son mis proyectos, ni tampoco Vox es mi proyecto. Me hubiera gustado que Vox estuviera aquí para poder, en fin, confrontar con él mis opiniones, ¿no? Yo creo que el acuerdo de ayer entre PP y Vox, primero, para mí, y lo he escrito, era un acuerdo que se iba a formalizar, era parte todo de un teatro. Vox tenía que tener sus oros, sus minutos de oro, y se tenía que tener sus minutos de gloria. En política es lógica, tenía que capitalizar toda esta situación para poner en valor el naming, el nombre, conseguir valor a su proyecto, pero ahora obvio, absolutamente obvio, que el acuerdo se iba a llegar, porque Vox no se podía permitir el lujo de hacer lo contrario.
yo hubiera pedido lo contrario, o sea, yo hubiera pedido que no se llegara al acuerdo, porque yo creo que este acuerdo lo que sí que ha materializado, sí que ha representado, es el abrazo del oso del Partido Popular sobre Vox. Es decir, la diferenciación hoy entre el Partido Popular y Vox se hace muy complicada, extremadamente complicada. Ya habrás que identificar dónde está el original y dónde está la copia, ¿no? Y esto yo creo que resta credibilidad al proyecto de Vox. Vox, yo creo que sí coincido con Borja en lo que planteaba ayer, y siento muchísimo lo que sucedió ayer, en cuanto a que este proyecto, este planteamiento por parte de Vox adolecía de un cierto seniority, o vamos a llamar, como decía él, de bisoñez, ¿no? En cuanto a que se planteaba desde un punto de vista técnico, jurídico, político, de forma inadecuada. Había temas que se estaban planteando que no eran sostenibles en el marco del acuerdo autonómico, que eran imposibles por mucho que se pusieran de forma, y por lo tanto, en cierta manera, en ese momento se convertían en demagógicos, lo que yo no quiero decir que sean demagógicos, porque yo los comparto en gran medida, y además algunos los elevaría de tono, ¿de acuerdo? Para mí es corto el proyecto, los 19 puntos de Vox son puntos que son cortos, ¿vale? Pero si reconozco que desde el punto de vista técnico-jurídico o desde el punto de vista técnico-jurídico-político se presenta, digamos, con adolece de un rigor técnico-jurídico-político, porque se plantean cuestiones que no son susceptibles de ser solucionadas en sede de autonomía. Y además eso hace que Vox eleve el tono a unos límites en los cuales, quizá también por bisoñez o por falta de experiencia de la negociación, y conste que hay gente muy valiosa en Vox, pero los que estamos acostumbrados a negociar, tienes que tener siempre la prudencia de que cuando marcan las líneas rojas son líneas rojas de verdad, porque si no a la segunda no te creen. Y entonces, cuando se lanza todo el equipo de Vox, ya sea Javier Ortega, ya sea Iván Espinosa Los Monteros, ya fuera el propio Santiago, en fin, Monasterio, todo el que fuera que hablara en nombre de Vox, había líneas rojas. Eran líneas rojas insalvables, que además, en lógica, las tenían que mantener porque eran las banderas que habían puesto en su campaña electoral. Pero sabían que no las iban a poder mantener. Ahora, lo que trae como consecuencia de esto es que cuando pasado mañana se presenten a las elecciones autonómicas de X comunidad autónoma y digan que vamos a terminar con la comunidad autónoma, que era lo que primero querían, no se lo va a creer nadie. Cuando digan que vamos a rescatar competencias, no se lo va a creer nadie. Cuando digan que vamos a echar a 52.000 o 32.000 o 18.000 o 27.000 inmigrantes, no se lo va a creer nadie. Cuando digan que vamos a terminar con las leyes de violencia de género, no se lo va a creer nadie, porque hoy han tenido que ceder a la violencia de género, a las transferencias, a las autonomías, han tenido que ceder a la cuestión de la subvención de los partidos políticos. Es que vamos a terminar con la subvención de los partidos políticos. Estaba dentro de los 19 puntos. No han terminado, han tenido que envainársela. Eso ha sido perder credibilidad. Y yo creo que ha sido, insisto, fruto de una falta de madurez, y esto tómenmelo bien, una falta de madurez en cuanto a la forma de plantear. Y luego me gustaría entrar para ver si realmente quién ha sido el vencedor. Y yo sí voy a decir quién ha sido el vencedor con todo mi dolor, porque yo no comparto tu proyecto político en absoluto. El vencedor ha sido el Partido Popular. Ahora entraremos en detalle en las medidas. Marta. Bueno, yo, como cronista y observadora de todo esto, efectivamente, como periodista, es un día histórico. Es un día histórico porque se produce un cambio pedido por la sociedad, además, a través de las urnas, muy legítimo. Y claro, pero luego aquí han pasado muchas cosas, ¿no? Y esto ha sido también un poco, hemos visto, pues eso, hemos desnudado al rey, hemos visto cosas que no se veían a simple vista y que de pronto en esta negociación tan larga, que no ha quedado otro remedio que hacerla así, creo, porque claro, Vox tenía 12 diputados y querían hacerlos valer. Yo creo que el Partido Popular ha hecho una estrategia bastante interesante en tanto en cuanto ha puesto en evidencia a Vox, lo ha puesto en evidencia. Porque, fíjate, no hemos sabido durante la campaña bien cuál era el programa político de Vox. Sí que percibíamos algunas cosas que escuchábamos, les veíamos muy agresivos y les veíamos que decían cosas como deslavazadas, pero realmente el programa político no lo veíamos. Y esos 19 puntos los han vomitado, vamos a decirlo así, bajo presión, yo creo, de esa supuesta negociación que ofrecía el Partido Popular, que no ha habido ninguna negociación, porque no se ha, vamos, lo que se ve desde fuera es que no han conseguido ni uno solo de los puntos y que les han contentado con una foto
muy mona, esa foto que anda por ahí, en la que Ortega Smith pues, sale ahí como si fuera alguien. Y ya está, y eso es lo único que le han dado. El Partido Popular es lo único que le ha dado. Si uno lo analiza en profundidad, es lo único que le ha dado. Desde luego, lo que le ha hecho ha sido retratarse y situarlo. Y lo ha situado en la extrema derecha, obviamente, porque esos 19 puntos no son puntos de la derecha conservadora, sino son puntos claramente de extrema derecha. Y además los ha situado en la extrema derecha y además los ha situado en lo que han utilizado durante la campaña, en la demagogia y en la mentira. Porque, claro, hay datos que no sabemos de dónde han salido y que ellos además no los justifican. Lo de los 52.000 inmigrantes ilegales, bueno, pues es un dato de esos de que se le ocurrió de pronto a uno y lo sacó de la manga, porque por mucho que hemos mirado los compañeros de la prensa en 1000 sitios a ver dónde hay ese dato, dónde puede estar, un dato parecido, aproximado, no hay nada de eso. No hay esa realidad de esos 52.000 inmigrantes andaluces. O sea que nos hemos dado cuenta, luego han mentido también de cara a los ciudadanos con el tema de que 1 de cada 3 denuncias por violencia de género son falsas, que todos sabemos cuál es el censo de las denuncias, y luego pues fíjate, hacen cosas contradictorias en ese programa que yo he analizado con profundidad. Por ejemplo, el tema de las denuncias de violencia de género. Ellos se les llena la boca continuamente a los de Vox con el tema de la policía y las Fuerzas Armadas. Bueno, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, lo mejor, tal. Y lo que deben saber nuestros ciudadanos, y bueno, vosotros también lo sabéis, es que cuando una mujer pone una denuncia de violencia de género, lo hace normalmente una comisaría de policía. Y la comisaría de policía, los policías españoles, tienen un protocolo que se llama el protocolo Biogen, están adiestrados, y es una policía de lo más eficaz en todo, en todo. Es decir, que lo que viene a decir Vox es que la policía española es mala, no sabe hacer las cosas y le cuelan 1 de cada 3 denuncias. Por no pensar que... No, esto es lo que hay, Las denuncias, las mujeres no las ponen en una tienda de ultramarinos, ni la ponen... Las pone todo el mundo. No, las pone todo el mundo, las pone... No he acabado, estoy en mi turno. Sí, por supuesto, nadie le interrumpe. Entre esos puntos, por ejemplo, ese es contradictorio, ¿no? O sea, por un lado hablan de las Fuerzas Armadas, lo importante que son, y por otro lado vienen a decir que la policía no se entera y que le cuelan 1 de cada 3 denuncias a las mujeres, que es que somos muy malas, ¿no? Bueno, entre otras cosas, o cosas tan increíbles como, por ejemplo, se declaran confesionales católicos, la enseñanza católica, tal... Y de pronto te encuentras un punto que dice que toda la enseñanza que se impartirá en Andalucía tiene que estar basada en postulados científicos. Es decir, que a partir de ahora de religión ni hablamos, en enseñar en los colegios, porque claro, la religión no está basada en postulados científicos. Eso denota que el programa, o sea, que ese programa que tienen es un programa hecho con premura, basado en postulados de extrema derecha que se le han ocurrido a uno de cada quienes de ellos, además. Y, desde luego, lo que ha hecho muy bien el Partido Popular, Ciudadanos ha mantenido al margen, pero el Partido Popular sí que ha hecho bien no le quedaba otro remedio que hacerse esa foto. No le quedaba otra, porque, claro, también sabía el Partido Popular que difícilmente no iban a votar la investidura, porque si no votaba la investidura, pues lo que hacían era engañar ya definitivamente a sus electores, porque ellos dijeron también que querían el cambio. Y luego otra lectura que hay que hacer es la situación que no hemos hablado aquí del tema de Susana Díaz. Yo creo que Pedro Sánchez rezaba jaculatorias todas las noches para que hubiera investidura y que Susana no fuese la es verdad, porque le han hecho un favor a Pedro Sánchez, claro, quitándole de medio a Susana. Otro de los vencedores de este lance que hemos tenido tan interesante y que ha provocado un día histórico es Pedro Sánchez, que por fin se quita a Susana de en medio. De hecho, hace unos días, o ayer mismo exactamente me parece, ya sabéis que Pedro Sánchez intenta ocupar todo el espacio, es como los gases nobles, o sea, todo ahora dice que también quiere ser liberal a la vez que socialdemócrata y tal, pues ya también lo de Andalucía es negociado suyo, o sea, ya. Y entonces yo creo que ha respirado tranquilo, ¿no? Ha dicho, qué bien que han firmado, o sea, por un lado, tiene que decir que le viene muy mal el tema, pero por otro lado, bueno, pues se ha quitado, y yo creo que verdaderamente sí que en el PSOE hay gente triste, muy triste, que es, bueno, pues Felipe, o sea, Rubalcaba, o sea, lo que son los históricos del PSOE, que se han dado cuenta cómo, bueno, pues una política errática que hace, no el PSOE, porque yo no hablo nunca, o sea, no es lo mismo el PSOE que Pedro Sánchez, que va haciendo Pedro Sánchez, pues ha hecho que pierdan Andalucía. Y para terminar, respecto al, por ejemplo, la portada del País,
pues la portada del País a mí me ha sorprendido muchísimo. Un periódico tan prestigioso como El País, al que tanto quiero, con Sol Gallego, ahí no puede hacer el titular de Santiago Abascal es el vencedor, porque todos sabemos que Santiago Abascal no ha conseguido absolutamente nada, ni siquiera esa Consejería de Familia, Marta, que Ciudadanos matizará. El País lo hace con una clarísima intención, Ya, que es pero- perjudicar al PP, diciendo, pero es que os habéis tragado lo que el ya, facha os ha colocado. Es lo que dice el titular del País. Que ni siquiera lo perjudica, porque eso no se lo cree nadie. Porque esa Consejería de Familia, que es de la que hablan, que es lo único que dicen que han conseguido y tal, esa Consejería de Familia, que me imagino que, bueno, ahí está Ciudadanos también, Sí, y el que PP, por supuesto, pero claro, la Consejería de Familia, ¿de qué familia? Pues hay familias monoparentales. nos demuestran cómo se hacen los titulares en el Claro, País, les va a queda dar demostrado. Reflejo de toda la sociedad. A ver, los éxitos que supuestamente se puede apuntar Vox en esta negociación de sus 19 puntos son el de la Consejería de Familia, podríamos decir, sería como apuntarse, Sí. porque lo ha reconocido el PP, Correcto. Consejería de Familia, se podría apuntar el tema de las embajadas, que es teórico, porque realmente en el pacto CS-PP todas las estructuras paralelas habrían de eliminarse y por lo tanto esas embajadas irían fuera. Por lo tanto, sigue siendo la familia el más importante. Y luego quizá un punto que sí es relevante y que puede ser el de la libertad de educación, que choca la libertad de educación con el punto 82 de PP Ciudadanos, que vamos a ver dónde termina esa historia. Que por lo tanto, como ha dicho Ciudadanos, no va a aceptar, porque no olvidemos una cosa. Yo tengo la formación profesional jurídica y cuando cojo analizo todos los documentos y hago un proceso de due diligence con los documentos. Y ahí yo tengo 3 documentos encima de la mesa. El documento PP-CS Ciudadanos es el documento de gobierno. Con este se va a gobernar. El siguiente es el que presenta Vox, que yo creo que no debía haberlo presentado porque se le han visto sus errores y sus evidencias, y el tercero, el que suscribe el PP y Vox. Bien, pero el que va a ser, el que va a marcar la línea de gobierno es este. claro, porque Este. estos dos son los miembros, los que forman el gobierno. Vox no entra en el gobierno. Y yo, con este, le doy al apoyo. Si este pacto tiene que dar necesariamente apoyo a este, que se llama Vox, está dando carta de naturaleza a este. Pero es que no le queda otra. No, pero déjame solamente terminar. por Porque favor. no le va Le a da dar carta de naturaleza a Podemos o al pero no digo, PSOE. pero Es que- una cuestión de lógica, No, así pero es. déjame, pero Vox, lo que quiero decir es que con el pacto ayer, que por eso yo a lo mejor no lo hubiera firmado, el pacto ayer con el Partido Popular está dando carta de naturaleza a este acuerdo, al cual no puede modificar, al cual tiene que renunciar a todos sus planteamientos y solamente ha logrado introducir aspectos que no contradigan y que mejoren y que sean aceptados por otra parte. Y repito, y de eso lo más relevante es el tema de la Consejería de Familia. Voy a leer, si me permitís, contestando a tu pregunta, ya está contestada. Tu pregunta está contestada. Voy a leer, si me permites, ¿cómo se llama? El Twitter, que hoy ha sido publicado por el señor Maroto en contestación a esta pregunta. Y como siempre estas cosas, cuando vas a buscarlas, Lo he visto. siempre te Pero yo aparecen. te Y el lo señor doy. Maroto contesta esta pregunta diciendo que la Consejería de Familia va a referirse a todo tipo de familia. Efectivamente, La eso es lo que os he familia dicho. que los de Vox llaman de orden natural, yo también le llamo de orden natural, y la familia compuesta por uniones homosexuales. De forma tal O monoparentales. que monoparentales, Hay muchas familias, monoparentales, sí, de es forma la tal realidad que de la de forma ciudadanía. tal que en lo que pretendía Vox defender en el concepto de familia, o que la gente entiende que Vox estaba defendiendo en el concepto de familia, se ha visto subsumido en lo que está pensando Ciudadanos y PP, Rafael. que es la familia de diversos tipos, y equiparlas a todos, que yo no comparto, que no comparto, Rafael, Vaya por pero- ahí. pero vamos a ver, Pero creo- ese es creo- el creo que éxito. hay que hablar- Un minuto porque me está contestando. creo aquí. que hablar- El A ver, tema os voy a es pedir un que- poquito más de agilidad, por favor, a creo que hay todos. que hablar de dos casas. Vox, él tiene un modelo de familia que puede ser el que sea, como si es de marcianos, pero claro, para intentar imponer ese modelo de familia a la sociedad andaluza, en este caso, porque no podemos hablar de nada más, porque solamente tienen ahí representantes, tendrán que tener a los ciudadanos de su parte. Y resulta que los ciudadanos están de parte, ahora mismo, Pero no es este el del punto. Partido Popular, de Ciudadanos, del Vamos a PSOE, ver, de pero yo tal, creo de que- Podemos, creo con que- unos modelos de familia creo que que son hay que totalmente discernir- distintos creo a que los hay de que ellos, discernir pues un que poco ganen los todo lo- votos y que si tienen alguna vez esa mayoría del arco parlamentario, pues entonces Claro, impongan su modelo de familia. Creo que hay que discernir además lo que es una cosa, el montar ese gobierno o quién va a ser ese presidente y cómo se va a elegir ese presidente, que ha sido este acuerdo que se ha cerrado, y luego la gobernabilidad. O sea, es decir,
cuando uno monta gobierno, yo incluso en esta mesa ya lo dije en su día, querría saber a qué venía Vox. O sea, yo cuando ya se planteaban, decía... Por cierto, estamos viendo justamente el Twitter al que mencionabas, es que digo que no quiero localizado, que y se lo está viendo el de busques, Rafael Maroto, que habla de todas las familias. Perdona. Sí, quería saber a qué venía Vox. Digo, oye, ¿van a formar parte del gobierno para tomar medidas? ¿No van a tomar medidas? Es decir, ¿se van a poner a torear o se van a quedar en la barrera diciendo, torea tú, corre tú el balón, que no coges la banda? No sé si me explico. En este caso, como en su día, le he criticado siempre a Ciudadanos, es decir, oye, parece que habéis venido aquí, no sé muy bien aquí, por fin se van a mojar, ¿no? Y van a tener que tomar decisiones. Bueno, te tengo que contestar sí o sí. Yo te digo hasta la fecha, o sea, yo te digo hasta la fecha, yo digo hasta la fecha, que no se había formado parte de ningún gobierno. Lo bonito de los pactos a tres partes es que se pueden repartir a gusto de todos, ¿eh? Es la ventaja. Tenemos tres partes que han pactado cosas entre ellas. Estamos hablando del gobierno, y luego resulta que la gobernabilidad, habéis enseñado el documento de Ciudadanos y del Partido Popular, que evidentemente van a ser los que van a tener las responsabilidades de gobierno, pero para sacar mucha de la normativa que pretenden se va a tener que buscar un apoyo en otras formaciones políticas, y esa gobernabilidad estoy seguro que no la va a dar ni el PSOE ni Podemos. O sea, es decir, ahí Vox evidentemente también... Pese a mi pesar, evidentemente se va a tener también que pronunciar en determinadas cosas, porque a mí nunca me gusta estar condicionado de alguien que no tiene responsabilidad, que eso es muy malo, ¿eh? Bueno, o sea, es decir, que tu política, tu acción de gobierno esté en manos de alguien que no tiene responsabilidades de gobierno. Cuidado, porque ahí es donde se ve muchas veces o la mala intención. Será interesante recomendar. Pero a ver, Silvia, había una alusión directa a Ciudadanos. Venga, termina. Yo creo que cuando uno gobierna, tú puedes tener en tu ideario político un determinado modelo de familia o ser más propenso hacia un lado o hacia otro, pero cuando uno gobiernas para todas las familias. O sea, es decir, tú gobiernas para todas las familias. Dejas de representar solamente a los andaluces que a ti te han votado, y cuando entras en el gobierno representas a todos los andaluces. Y evidentemente yo creo que lo que hay que sacar, la conclusión positiva, decir que el vencedor es el PP, yo creo que los vencedores son los andaluces y los españoles, que han dejado claro cuál es el modelo que quieren y lo que no, o lo que no quieren por lo menos, que lo que no quieren evidentemente es un gobierno de izquierdas. Claro. A ver, Silvia. Bueno, esta última parte sí que te voy a dar la razón. Los vencedores son los andaluces, porque tienen un buen acuerdo, que es el acuerdo PP-Ciudadanos, que es un buen acuerdo y muy positivo para Andalucía. Dicho lo cual, cuando nos atribuyes vaivenes y que no nos mojamos y que no vamos al ruedo, ¿qué hicimos en Andalucía antes? Nosotros pactamos con el Partido Socialista, en las anteriores elecciones, ¿me dejas, por favor? Sí, ¿Y por qué pactamos con el Partido Socialista? Porque se no iba a pactar con Podemos. Y no nos resultaba rentable políticamente. A nosotros no nos resultaba rentable, pero teníamos sentido de Estado. Y lo que no queríamos era que estuviera la extrema izquierda en el gobierno de Andalucía. Y es lo que hemos hecho siempre, evitar la extrema izquierda. Cuando el Partido Popular lo que ha hecho es no mojarse, que no le pase factura política, y simplemente pues, se ha abstenido, no ha intentado lograr pactos con el Partido Socialista para evitar a Podemos, que es el comunismo en estado puro, y que lo conozco, desgraciadamente, lo conozco en el Ayuntamiento de Madrid, y es el más absoluto intervencionismo en el ámbito de la sociedad. Le ofreció el gobierno al Partido Socialista para que no gobernasen los podemitas. Cuidado, que esa decisión. Otra cosa es que no compartamos el gobierno con el Partido Socialista. La única vez que se ha hecho ha sido con Esperanza Aguirre, que era una rara avis en el Partido Popular. De hecho, era el sector conservador, ¿no? Se consideraba. Pero el resto, el Partido Popular no se mojaba. No se mojó en Andalucía y quería que el Partido Socialista gobernara con Podemos y que fuera peor, y luego ya pues ganar votos en las siguientes elecciones. En el caso también de las elecciones generales, nosotros llegamos a un primer acuerdo con Pedro Sánchez para evitar que Pedro Sánchez se fuera con los independentistas y se fuera con Podemos. También nos mojamos. Pues no se ha logrado. Creo que se logró porque se volvieron a convocar nuevas elecciones. Ahora no se ha logrado. No se ha logrado porque había una sentencia, que era el caso Gürtel, y porque vosotros no tuvisteis la visión política de dejar la votación de la moción de censura para dentro de un mes o dos y dejar que se mataran entre ellos. Cogisteis y con una chulería supina, y lo siento con todos mis respetos, convocasteis la votación de la moción de censura para 10 días. Partidos que habéis llegado a un acuerdo, os repartís unas bofetadas que da gusto, ¿eh? Ahora tenéis un escenario muchísimo mejor, pero Miguel Ángel, por ejemplo, lo que decías antes del gobierno, es que los políticos no te dejan hablar. Cuando hablo de mojarse, de tomar responsabilidades, esas responsabilidades se toman gobernando. Y Ciudadanos, excepto en 3 ayuntamientos que ha gobernado y evidentemente se ha mojado y ha sufrido castigo, incluso alguno de los alcaldes ha resultado imputado porque evidentemente ha gobernado. No, pero si no voy a entrar además en ese tema, pero estamos hablando de decir,
eso es mojarse, eso es gobernar. Es decir, estar en la oposición y dar un gobierno, no dar un gobierno, es que eso es lo que hay que hacer ahora y evidentemente es lo sensato, pero luego hablamos de la gobernabilidad. En el primer sitio con visibilidad estatal donde se va a ver las políticas de Ciudadanos, hasta ahora que van a entrar dentro de Andalucía, no lo han hecho hasta la fecha. Y a Vox, yo lo que les vengo a reclamar en este caso, cuando se presentaban, que yo les escuchaba, no, nosotros pondremos las condiciones y tal para que gobierne otro, digo, pero ¿cómo que? Digo, yo cuando me presento es para gobernar, no me presento para dar las condiciones a otro. Bueno, ¿De qué estamos hablando? Aquí O sea, para es decir, gobernar hace falta que varios se pongan de acuerdo, sí, cosa pero que ha quedado demostrada y que de momento no, se están se poniendo está de acuerdo. cumpliendo, está Ver- claro. Aunque está- A ver, No. vamos por ahí. Me toca. No, por lo que decías antes, pero es que el acuerdo, no sé si parece mentira, que yo sé que estáis muy temerosos en el Partido Popular de contar las cosas como son, pero es que el acuerdo es a dos. O sea, Vox no existe en el acuerdo nada más que para la foto. Y además, el trabajo que tiene que hacer el Partido Popular durante esta legislatura en Andalucía, y luego tendrá que hacerlo a lo mejor en otros lugares de España, si es que consigue Vox crecer, es contener a la ultraderecha. Aquí lo ha hecho muy bien, porque, vamos a ver, suponte que tú acuerdas con Ciudadanos, el PP y Ciudadanos acuerdan bajar los impuestos. ¿Vox se va a oponer? Bueno, puede, perderá votos, peor para él. Pero si Te quiero en 19 decir... puntos ya está la bajada de impuestos. Claro, Quiero decir, pero que además de vamos los a ver, triunfos que le ha las dado Rafael, políticas- hay otras cosas que coinciden Las políticas liberales todos. conservadoras que se ejerzan en Andalucía, os hablo desde un punto de vista ideológico, pues van a estar siempre van a tener el voto de Vox, porque si no lo tuvieran, el peor perjudicado en este caso sería Vox, que volvería a quedar en evidencia. Es que el que se opondría sería un partido socialista, no un Vox en este caso. ¿Qué es lo que pasa con el PSOE y Podemos? O sea, el Podemos ha perdido fuelle cuando ha empezado a hacer de cuña en el PSOE. Claro, porque no dejaba hacer a la izquierda. Entonces ha empezado a perder fuerza. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. O sea, es lo mismo, porque son dos grupos, tanto Podemos como Vox, populistas, uno en la extrema izquierda y otro en la extrema derecha. A ver, Rafael. Yo no comparto contigo que Vox sea de la extrema derecha, porque si Vox fuera de la extrema derecha, que a mí sí, a lo que vosotros llamáis extrema derecha, sí me gustaría, porque yo insisto. Ahora mismo lo que hay más a la derecha, disculpa, porque a la si fuera derecha de de extrema Vox no hay derecha, nada. si fuera de extrema derecha, no, si hay algo. Yo soy un partido político que estoy a la derecha de Vox, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Hombre, te lo aseguro, vamos, eso te lo aseguro, y que no haya duda para nadie, que nadie tenga duda de ello. Vamos, no, por Dios, que a mí esto que me va a quitar. Oye, el ultra era yo, ahora resulta que el ultra. No, esto es cuando te molesta, que el ultra soy yo. ¿De qué va esto que los más son ultra? Ultra, yo, Javier. ¿Dónde te sitúa eso? Bueno, pero no digo. En la estratosfera. No, ¿por qué? No, te voy a decir por qué, Javier, te voy a decir por qué. Y quiero contestar esto que es muy importante. Mira, si Vox hubiera sido la ultraderecha, Vox no hubiera suscrito el pacto con el Partido Popular. Yo no hubiera firmado el pacto con el Partido Y Popular. le hubieras dado el gobierno al Yo PSOE, hubiera ido iba a elecciones. Hubiera ganado el PSOE, Yo sí- entonces. Espérate, eso es tu teoría. Pedro Sánchez Esa es tu le daba un teoría. Las infarto. teorías que había antes de las elecciones eran muchas. Vamos a ver qué hubiera pasado. Yo no hubiera dado. ¿Por qué no le hubiera dado el acuerdo al Partido Popular? Porque si yo le doy el acuerdo, que es lo que ha hecho Vox, al Partido Popular, a un programa de gobierno que es este, yo luego no tengo legitimidad ninguna a oponerme a ninguna de las cuestiones que está aquí. Y aquí dice cosas como no solamente la violencia de género, que vamos a hablar del tema de la violencia de género por un minuto, y por qué sale esto en Vox. Hay que entender la razón. No solamente está hablando aquí de LGTBIs, se está hablando aquí de educación de género, se está hablando aquí muchas cosas. Por lo tanto, yo aquí no me puedo oponer después. No tengo legitimidad. Y Vox pierde la legitimidad al firmar este pacto, pierde la legitimidad porque con este pacto, su punto primero, dice que apoyará la investidura para que se desarrolle este gobierno. En consecuencia, Vox, al firmar esto, si hubiera sido ultraderecha, extrema derecha, como le quieras llamar, no sé, habrá que empezar a pensar mi epíteto. Ahora me tendré que empezar a pensar cuál es mi epíteto. Pero tú debes ser la mega derecha ya. Esto me gusta, mira, esto vamos a ver. Vamos a acuñarlo. Vamos a acuñarlo. Entonces, si hubiera sido esas características, como ha habido casos exactamente igual en Europa, Vox no hubiera firmado Guardia igual. ¿Qué es lo que pasa? Que Vox, en el fondo, las diferencias con el Partido Popular son diferencias de matiz. ¿Y por qué son diferencias de matiz? Oye, es que vienen a plantear cuestiones, por ejemplo, queremos terminar con la ley de la memoria histórica, aceptan la ley de la concordia. Oye, el tema de la concordia no es un invento de Vox,
es de Casado de septiembre de este año, que lo saca él. Con lo cual aceptan ir a una regulación de que los españoles tenemos que tener regulado cómo debemos pensar sobre la historia de España. ¿Quién más goles? Pero lo han aceptado, lo han aceptado. ¿Cómo han aceptado? La propuesta que está aquí de carácter fiscal no es una propuesta de Vox. En Madrid, el Partido Popular tiene esta estrategia fiscal que comparte con Ciudadanos. Por lo tanto, no es una estrategia de Vox. Y la estrategia de Vox que se traslada a este documento, que se podría sumar a este, es la Consejería de Familia, y el señor Maroto dice que, oiga, que lo que ustedes dicen de familia, entiéndanlo ustedes, y ellos tienen razón, porque aquí lo único que dice es crear una consejería de familia, no sé más. Por lo tanto, no hay la matización necesaria. Me parece muy interesante todo lo que estamos abordando y por eso vamos a entrar en detalle en cuestiones, pues eso, de la violencia de género, de lo de acusaciones de machismo, de xenofobia, o esa reacción que están teniendo desde el gobierno socialista, que están acusando al Partido Popular de haberse echado en brazos de la extrema derecha. Pequeña pausa y les contamos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pego que grito, yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.